Alfredo, mis calcetines. Lupita, no quiero hablar de eso, quiero hablar de algo más importante. Bueno, está bien. Es que mira, he estado pensando mucho en nuestra relación y pues ha ido de lo mejor. Sé que te amo y quiero todo contigo, pero necesito que podamos reafirmar nuestro amor. ¿Cómo quieres hacer esto? Entiéndelo, quiero estar en algo más íntimo contigo. Quiero dar el siguiente paso. Pero no sé, no estoy segura. Por favor, piénsalo. De verdad, quiero estar solo contigo. Está bien, déjame pensarlo y ya. En este mundo solo existen dos tipos de personas, las que saben y las que creen que saben. Pero, ¿qué es la sexualidad? Según la Asociación Mundial de Sexología en el año 2000, el término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano. Basada en el sexo, incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, religiosos o espirituales. Sin embargo, en resumen, la sexualidad se experimenta y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Es importante no confundir el término sexualidad con sexo. Esto se puede definir como el conjunto de características físicas y biológicas que diferencian al ser humano entre hombre o mujer, hembra o macho. La sexualidad ha ido variando a lo largo de la historia, dependiendo del contexto social histórico en el que se desarrolle. A lo largo del tiempo, la sexualidad ha ido evolucionando a la par de la mentalidad del hombre. En la prehistoria, la sexualidad era una simple satisfacción del impulso reproductivo. Sin embargo, varios autores recalcan que la sexualidad comienza a ser tomada en cuenta cuando el hombre se vuelve sedentario, pues esto le da la oportunidad de establecerse y así conocer el placer de reproducirse. Durante estas épocas, la mujer es comparada con la tierra por ser dadora de vida, al igual que la tierra era dadora de frutos, comenzando así la divinidad femenina. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta divinidad sería relegada por religiones como el judaísmo o el cristianismo. Con la llegada del judaísmo, el contexto de la sexualidad volvió a cambiar, debido a la introducción de tabús como la desnudez, el incesto y el adulterio. El hombre tenía claramente una postura dominante, al ver que la mujer debía ser fiel y de lo contrario era apedreada. En cambio, el hombre podía tener múltiples parejas sexuales. No obstante, estas reformas en la forma de concebir la sexualidad en Grecia aún se toleraban la homosexualidad masculina, y en Atenas las mujeres etearias, prostitutas finas, podían andar públicamente con hombres. Sin embargo, las mujeres ya eran consideradas de segunda categoría y ante todo portadoras de hijos. Durante la Edad Media, con el cristianismo aparecen los cinturones de castidad y se hacen evidentes muchos problemas sexuales. Por ello, la Iglesia declara el instinto sexual como demoníaco y se castiga con la Santa Inquisición. También se considera las enfermedades de transmisión sexual como un castigo celestial por los excesos sexuales y se considera la homosexualidad como algo aberrante. En la época victoriana, actos como la masturbación eran vistos de manera completamente negativa, así como también cualquier conducta sexual que no tuviera que ver con la procreación. Para las mujeres, el sexo era una desafortunada necesidad y no debía disfrutarse. Esto llevó a la aparición de mitos que mezclaban culpa y miedos, como por ejemplo el que decía que tener demasiado sexo volvía idiota o aquel que decía que la mujer que disfrutaba de su sexualidad moriría joven. Lo curioso de estos mitos es que la mayoría eran propagados por los propios médicos de esa época. Con el paso del tiempo, algunas creencias se modificaron gracias a médicos como Sigmund Freud, que demostró la trascendencia que la sexualidad tiene para los individuos, causando una gran polémica, pero haciendo surgir a la sexualidad moderna. Al mismo tiempo, Havelock Ellis sostiene que hombres y mujeres poseen el mismo deseo sexual
y refuta que la masturbación sea responsable de enfermedades como la epilepsia. Las mujeres hacen su aparición en el campo de la sexualidad con María Stopes, que mantenía que el sexo debía ser disfrutado libremente y sin temores. Actualmente existen diferentes posturas sociales que consideran a la sexualidad como algo íntegro del ser humano, sin la necesidad de prejuicios. Pero también la postura religiosa hasta el día de hoy se considera bastante influyente. Debido a esto se ha generado un modelo sexual patriarcal, en el que se tiene una doble visión de la mujer. Aquella mujer buena, la cual es doméstica, madre o una mujer virgen, y aquella mujer mala o insana que es libre y disfruta de su sexualidad. Así como también se tiene una doble visión de la mujer y el hombre, una conducta permisiva para el hombre y una conducta restrictiva para la mujer. Alfredo, ¿qué querías hablar conmigo? Lupita, la verdad es que ya te di mucho tiempo para que pienses las cosas y necesito que me digas ya qué vas a hacer. No, aún no estoy segura de Pero es que yo necesito saber, ya no puedo esperar más. Ya dime, por favor. Digo mañana, ¿vale? Sí, pero mañana ni una hora más, por Está favor. bien, sí. Debido a la cambiante forma de entender la sexualidad y las repercusiones que ésta tenía en las diferentes sociedades, surge el proyecto de educación sexual. Se entiende la educación sexual como un proceso que dura toda la vida y que está dirigido a adquirir información, formar actitudes, convicciones y valores sobre la identidad, las relaciones y la intimidad. Incluye el desarrollo sexual, la salud reproductiva, las relaciones interpersonales, el afecto, la intimidad, la imagen corporal y el género sexual. La educación sexual concierne las dimensiones biológicas, socioculturales, psicológicas y espirituales, desde el dominio cognitivo, afectivo y conductual, e incluye además la comunicación afectiva y la toma de decisiones. A pesar de que la educación sexual se ha impulsado en la sociedad, esta sigue siendo un tema tabú, lo cual impide que se hable con la libertad de ella y propicia la generación de creencias erróneas en torno a ella, siendo la población adolescente la más afectada. Con respecto a esto podemos decir que México necesita mayor información acerca de la sexualidad. Según estadísticas del INEGI, en el año 2014 residían 31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años, monto que representa el 26.3% de la población total. Del monto de jóvenes estimados en el 2014, 35.6% son adolescentes de 15 a 19 años. Según la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en el 2011, se ha calculado que en 2009 al menos el 27.7% de las adolescentes había iniciado su vida sexual, así como que solo 4 de cada 10 utilizaron algún tipo de anticonceptivo. En cuanto a la estadística estatal, Quintana Roo actualmente es uno de los estados con mayor número de embarazos no deseados. Los resultados muestran que 47.6% de las mujeres de 12 a 19 años de edad con inicio de vida sexual alguna vez han estado embarazadas. Es por todos los datos anteriores que los diferentes gobiernos de la nación han implementado diversos programas o políticas públicas que buscan reducir el número de embarazos no deseados en adolescentes, al igual que las enfermedades de transmisión sexual. Ejemplo de ello es la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, que busca reducir el 50% de la natalidad en adolescentes de 15 a 19 años y que planea que para el 2030 no exista ningún embarazo en menores de 14 años. En Quintana Roo se ha implementado el programa Centro de Salud Amigo del y la Adolescente, en los cuales se imparten pláticas de sexualidad. Al final de estas pláticas, los adolescentes tienen la oportunidad de expresar las dudas que tengan acerca de estos temas y personal capacitado se encarga de despejarlas. ¿Siempre? No quise. Nada. Yo no he cortado de las meses. Ah, pero bueno, cambiando de tema, quería comentarles que de Alfredo me pidió que tuviéramos relaciones. Ya quería hacerlo. Pero no sé mi segura, la verdad, no sé qué voy a hacer. ¿Qué le dijiste? Yo lo voy a pensar, ¿no? Deberías hablar con tu papá. Sí, pero es que a veces es tan cerrado, pero no sé qué hacer. ¿Por qué no buscas en internet, de verdad? No, es que en internet no, las cosas no son seguras ahí. ¿Cómo vas a buscar en internet? ¿Pero qué le vas a preguntar a tu papá? Pues no sé, necesito
hablar con él a ver qué me dicen. Pues no va a llegar y le va a decir, ay, ve la relación, solo le va a preguntar. Ajá, así que... Pero creo que ¿qué me va a aconseja? sospechar, ¿no? Lo sé, pero será... Pues si sospecha que se lo cuente. Wow. Bueno, puedes investigar, pero yo Lo voy a preguntar. En la tarde le voy a preguntar a ver qué pasa. sí, mejor. Miren, anunciado. Veamos una peli. Vale. Hola, Lupita. Hola, amor. Siéntate, hija. Gracias. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Qué haces? Aquí nada más trabajando, ¿y tú? Nada. Quería hacerte unas preguntas. Sí, dime. ¿Has tenido relaciones sexuales? Pues claro, hija, sí recuerdo que hicimos tu novio. Sí, pero me refería fuera del matrimonio. ¿Qué clase de cosas son esas, Lupita? ¿Qué clase de preguntas son esas? ¿Qué has estado haciendo? Nada, papá, nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo vas a estar preguntando esas cosas? Sabes que esos temas son muy delicados. ¿Acaso te estás viendo con ese tal Alfredo? ¿Qué rayos haces con él? ¿Ah? Dime, explícame. ¿Cómo te atreves a preguntarme esas cosas? Si sigues con esa actitud, te voy a cambiar de colegio. Es más, te meto en un convento. Nada de esto me sirve, no le entiendo. A ver, búscame el otro. A ver. Yahoo respuesta. ¿Sabes qué? No, mejor, ¿por qué no vas al centro de salud de aquí cerca? ¿Pero me acompañas? No puedo, ¿Por qué? tengo mucha tarea. Está bien, voy a llegar en la tarde. Sí, ven, mejor. ¿Centro de salud? No. ¿Por qué no? Bueno, fui, pero no me atreví a entrar. ¿De verdad? Sí, es que me da mucha pena. No sé. ¿Y qué Pero haces entonces? seguí buscando ya en internet y busqué que algunas formas para estar más segura. Y decía que podía hacerlo parada y no pasaba nada. Así tener relación parada y no iba a pasar nada. ¿De verdad no sabía eso? Sí, dicen que pues la gravedad. No, pues sí tiene lógica. ¿Verdad? Así Sí. que eso es. La sexualidad siempre ha estado rodeada de afirmaciones o creencias sin bases claras que han distorsionado la realidad de las prácticas sexuales. A estas creencias, que son difundidas de generación en generación y de boca en boca a través del tiempo y que están relacionadas con la sexualidad, las llamaremos mitos. Para ser específicos, un mito es una persona o personas, cosa o cosas a las que se le atribuye una realidad de la que se carece. Estos mitos, que causan desinformación a la población, han pasado a ser una variable importante para incrementar el riesgo de padecer una enfermedad de transmisión sexual, o bien para embarazarse sin desearlo. Como hemos podido notar, la falta de educación sexual, además de la educación reproductiva en la población adolescente, es un factor que impacta en la salud de este grupo de edad, siendo los embarazos prematuros y las enfermedades de transmisión sexual el resultado. Aunado a esto, la sexualidad está rodeada de mitos que malinforman y confunden al adolescente, sumándole un riesgo extra a la práctica sexual desinformada. Es por esto que el propósito de este documental es conocer los mitos más populares relacionados con la sexualidad humana en una población de 101 adolescentes de preparatoria en el periodo de primavera 2015, por medio de una encuesta que refleje el grado de educación sexual que tienen y los mitos generados por la desinformación que existe alrededor de la sexualidad, para luego desmentirlos o confirmarlos en base a información científica. Para lograr nuestro objetivo general, nos dimos a la tarea de indagar en la red sobre algunos de los mitos más buscados por algunos jóvenes. Fueron elegidos los que más dudas generaban a los adolescentes en foros o páginas populares como Yahoo Respuestas. Además, preguntamos a los compañeros cuáles eran algunos mitos que conocían acerca de la sexualidad y estos fueron los más mencionados. El sexo les ensancha las caderas a las mujeres. Sin condón se siente más rico. Mientras más grande el pene, más placer se tiene. Una vez que determinamos los mitos más comunes entre la población estudiantil de Chetumal, Quintana Roo, nos dimos a la tarea de elaborar un cuestionario en el cual participaron 101 alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios CEBETIS 253. En esta encuesta participaron estudiantes de diferentes especialidades del segundo, cuarto y sexto semestre, para conocer cuáles eran los mitos más difundidos y más creídos entre esa población.
Tomando en cuenta los resultados de la encuesta, nos dimos a la tarea de buscar información científica, además de recibir asesorías de un sexólogo, una enfermera y un médico. A continuación les mostraremos las entrevistas. No, no es un método eficaz, ya que desde el momento en el que el pene empieza a lubricarse con el líquido preeyaculador, hay presencia de espermatozoides y se pueden embarazar. No, el preservativo se tiene que poner cuando el pene ya esté erecto, antes de penetrar la cavidad vaginal, porque desde el líquido que lubrica el pene ya se encuentra la presencia de algunos espermatozoides. Sí, siempre que haya una infección, cualquier herida que se pueda tener en cualquier mucosa, puede ser los ojos, la boca, la piel, la vagina, se pueden infectar con cualquier microorganismo. No, porque hay el himen complaciente, hay la pérdida del himen antes de la penetración y no tiene por qué ser dolorosa una relación sexual de primera vez, sobre todo si hay excitación, si hay preparación de la pareja, si hay, o sea, cuando digo preparación de la pareja, que el hombre no sea brusco, ¿no? y que excite a su pareja, a su esposa, en este caso, que es la pasiva, vamos a decir, en cuanto a penetración. ¿No? Si va con toda esa preparación, no tiene por qué ser una experiencia dolorosa, a menos que los ímenes sean demasiado fuertes. Hay casos, son casos muy contados en los que menciona la literatura, que pueden haber ímenes que tengan incluso que ser incididos, ¿no? quirúrgicamente, pero no necesariamente una primera relación tiene que ser una. Después de haber analizado los resultados de la encuesta y haber entrevistado al personal del sector de salud encargado de impartir pláticas de salud sexual, nos dimos a la tarea de contrastar la información obtenida en dichas entrevistas con los resultados obtenidos de la encuesta, dando así los siguientes resultados. Como se observa en la gráfica anterior, el 52% de los encuestados dijo que el preservativo es seguro si se coloca justo antes de la eyaculación. Por el contrario, un 48% de la población dijo que lo anterior era totalmente falso. De acuerdo con el mito anterior, Salomé Urtubey menciona en su libro Erotismo femenino, la llave de la sexualidad contemporánea, que el condón es seguro si se coloca antes de cualquier contacto pene-vagina y no solamente justo antes de la eyaculación. En este mismo texto se menciona que el condón se debe sujetar por el extremo para que no quede aire al colocarlo. Y una vez apoyado sobre la punta del pene erecto, se desenrolla el condón hasta cubrirlo por completo. Además, de acuerdo con la información obtenida de las entrevistas con los trabajadores de la salud, el preservativo se coloca justo cuando el pene se erecta. Todo lo anterior permite darnos cuenta de que el mito es totalmente falso y que 52 de cada 100 adolescentes, al hacer mal uso del condón, se encuentran en riesgo de un embarazo no deseado o un contagio por una enfermedad de transmisión sexual. En el caso de este mito, el 45% de la población encuestada dice que es verdad que las enfermedades de transmisión sexual se contagian por practicar sexo oral, mientras que el otro 55% dice que es totalmente falso. De acuerdo con el mito anterior, la autora Christine Amer dice en su libro La salud de la mujer de la A a la Z que el SIDA, la sífilis y la gonorrea pueden transmitirse por contacto oral genital. Por otro lado, Rosalino Vázquez Conde, en su libro de Biología 2, menciona que se ha reportado que la mucosa oral puede ser una excelente puerta de entrada al virus. Gracias a los datos anteriores y la información recabada durante las entrevistas a médicos y enfermeras, podemos decir que las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, sí se contagian por practicar sexo oral, y nos damos cuenta por los resultados obtenidos en la encuesta que 55 de 100 adolescentes no sabe esto.
lo cual pone en riesgo de contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual, puesto que no realizan las medidas necesarias para evitarlo, puesto que creen que el practicar el sexo oral no puede contagiar ni alguna enfermedad venérea. Según los datos obtenidos en la encuesta, el 30% de los encuestados menciona que esta afirmación es falsa, mientras que el otro 70% sostiene que la primera relación sexual siempre es dolorosa y se sangra. Con respecto a lo anterior, la autora del libro Sexo Joven, Francisca Molero Rodríguez, sostiene que el primer coito no tiene por qué ser doloroso si los dos miembros de la pareja quieren mantener relaciones sexuales y ninguno se siente presionado por el otro. Es muy importante dedicar tiempo a las caricias y al juego erótico previo para que se produzca una respuesta sexual adecuada. En cuanto al sangrado, la misma autora menciona que se debe a la ruptura del himen. Sin embargo, no es una regla estricta, por lo que no tiene que suceder necesariamente, ya que el himen incluso pudo haberse perdido desde antes y no necesariamente con una relación sexual. Anteriores confirmamos que este mito tan difundido y conocido es falso, y en realidad lo placentero de la primera relación sexual va a depender del juego y caricias previas que permiten a la mujer lubricarse lo suficiente. Podremos rescatar de los datos obtenidos en la encuesta que este mito propicia que la mayoría de las adolescentes que han decidido iniciar su vida sexual vayan predispuestas a un dolor que no necesariamente es regla, y por lo tanto los nervios eviten que se relaje y disfrute de la relación sexual de manera plena. Esto basados en que 70 de cada 100 adolescentes creen este mito. En el caso de esta creencia, encontramos que la población se encuentra dividida, puesto que el 50% dijo que era falso y el otro 50% dijo que era verdadero. Para desmentir tal mito, nos basamos en las entrevistas con los trabajadores de salud y los diferentes autores que abordan este tema, como es el caso de Mary Murray en su libro Embarazos para Dummies. Menciona que las relaciones sexuales durante el embarazo solo se suspenderán cuando es un embarazo de alto riesgo y durante los 3 primeros meses de gestación si se tiene placenta previa. Sin embargo, si el embarazo es normal y sin problemas, la frecuencia de las relaciones sexuales y de los orgasmos no presenta ningún peligro. Esta autora menciona que el sexo en el embarazo dependerá mucho del estado emocional de la madre. Gracias a lo anterior concluimos que el mito es falso y que el embarazo no es un impedimento para el disfrute sexual de la pareja, si bien es cierto que debe de tenerse mucho cuidado. De acuerdo con la gráfica anterior, el 34% dijo que el mito anterior es verdadero, mientras que el 66% restante dijo que el sexo con ropa sí podía llegar a embarazar a una mujer, puesto que el semen puede atravesar los tejidos de la ropa. De acuerdo con el mito anterior, y gracias a la información recabada en la entrevista con la doctora Leonel Zárate, ella hace hincapié en que para que un embarazo se dé, debe haber un contacto entre pene y vagina, y recalca que el esperma no atraviesa los tejidos de la ropa. Por lo anterior, llegamos a la conclusión de que el mito es verdadero, y se hace énfasis en que 66 adolescentes de cada 100 no disfrutan adecuadamente de su sexualidad por temor a terminar con un embarazo no deseado o enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, la mayoría de sus temores son infundados, puesto que tener intimidad con la pareja habiendo ropa de por medio no es suficiente para lograr un embarazo. Durante nuestra investigación de campo en la preparatoria C2253, pudimos percatarnos de que a pesar de las campañas y pláticas que el sector salud imparte a los niños y jóvenes desde primaria, secundaria y preparatoria, además de los servicios que se han puesto en marcha en los centros de salud amigo del y la adolescente, aún existe demasiada desinformación y hasta cierto grado de ignorancia en lo que a sexualidad se refiere. Ejemplo de lo anterior son las dudas que se generaron en los adolescentes a los que se les aplicó la encuesta en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 253. Puesto que algunos jóvenes, no siendo la minoría, se cuestionaban conceptos que en realidad, si se ha tomado una buena plática de educación sexual, cuando menos se tendría una noción de su significado. A continuación, algunas de las interrogantes planteadas durante la aplicación de la encuesta, y cito: ¿qué es eyacular? No soy ninguna de las opciones que están aquí, a mí me gustan las mujeres, o en su caso, los hombres en caso de ser mujer.
Cabe señalar que entre las opciones se encontraban heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, transexual, transgénero, etc. Oye, ¿qué es clítoris? ¿Qué es el sexo oral? ¿Qué es orgasmo? Pareciera mentira que chicos de entre 15 y 20 años, que en su mayoría han iniciado su vida sexual, no tengan esos conocimientos mínimos. Sin embargo, estos resultados no deben solo generar críticas y señalamientos, sino que deben impulsar la implementación de medidas que busquen erradicar la mala información para que con ello cada joven bien informado sea libre de tomar sus propias decisiones con la seguridad de que no está siendo influenciado por ningún mito. Para este tipo de metas resulta fundamental la inclusión de la familia a la formación sexual del adolescente. La sexualidad en la adolescencia es mucho más relevante que en cualquier otra etapa de la vida, porque es en esta donde las personas empiezan a conocerse y a saber lo que les gusta. Es aquí donde las enseñanzas de los padres, lo que enseña la sociedad, cultura y la opinión de los amigos crea dudas y controversias en los individuos. Es entonces cuando los adolescentes empiezan a buscar respuestas acerca de los temas que se creen son tabú. Después del análisis de datos se llega a las siguientes conclusiones. Los adolescentes en su mayoría iniciaron a tener vida sexual activa mucho antes de adquirir conocimientos básicos y fundamentales en cuanto a educación sexual, por lo que el adolescente, al estar desinformado, se sumerge en una serie de dudas sin respuestas, preocupaciones y miedos que no les permiten desarrollar su sexualidad de una manera placentera. Si bien es cierto que los jóvenes en su mayoría desacreditan varios de los mitos estudiados, también es cierto que varios adolescentes aún consideran como ciertas muchas creencias erróneas en torno a la sexualidad, debido a la falta de confianza que posee para acercarse a un adulto cercano, como sus padres, para aclarar sus dudas. El alumnado encuestado declaró que su conocimiento personal de las enfermedades de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos provenía en gran medida de la información que recibieron durante su desarrollo escolar y en una medida mínima de los padres o tutores. La confianza que el adolescente tiene hacia sus padres o hacia un familiar o adulto cercano es una condicionante importante en cuanto a una correcta exploración de la sexualidad. Es decir, si el individuo tiene una confianza con los padres, recurrirá a ellos por la experiencia que estos puedan tener, siendo estos la primera guía con la que tienen contacto los adolescentes ante las dudas que se pueden tener. Sin embargo, cuando la confianza hacia los padres es nula o muy poca, el individuo buscará aclarar sus dudas en ambientes que pueden ser riesgosos, como el internet y la opinión de los amigos. Es importante sensibilizar a la población ante el hecho de que la sexualidad debe explorarse de manera libre, y para ello debe hablarse de ese tema con naturalidad, puesto que la sexualidad es parte del individuo desde el nacimiento. Como línea principal, se debe recomendar a los padres que es importante hacer sentir al adolescente que cuenta con apoyo y no es juzgado, para que éste pueda expresar sus sentimientos. Si el adolescente se percata de que sus padres lo respetan y lo apoyan, él hará lo mismo. Por el contrario, si el padre condena la sexualidad constantemente, el adolescente no será capaz de externar las inquietudes que ese tema le genera. Los padres deben demostrar interés por las dudas que él o el adolescente tengan. Es importante que el padre comprenda que, si bien es cierto, habrán datos o conocimientos que no posea, existen centros donde se brinda la información necesaria con respecto a estos temas. Otra conclusión interesante es la parte educativa, que da por hecho que el adolescente cuenta con los conocimientos necesarios en cuanto a la sexualidad al llegar a cierta edad. En este tema pasa segundo o tercer término en cuanto a la importancia que la educación tiene. Sin embargo, hoy sabemos que la educación sexual íntegra es muy importante para el correcto desarrollo del individuo, y que si bien es cierto y verdadero que esa educación se inicia en casa, también es cierto que el papel de las escuelas es fundamental, importante e imprescindible para la correcta educación en cuanto a la sexualidad se refiere. La importancia de esto recae en que los padres tienen la idea de que la escuela dará la información necesaria en cuanto a la sexualidad se refiere al adolescente, y por ello deja de lado la importante educación que el adolescente debe recibir en su hogar. La sexualidad es innata al ser humano. No permitamos que la ignorancia también lo sea. Qué intenso, qué reflexivo, qué profundo.